Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Estamos aquí presentes los 12 senadores y senadoras que conformamos el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. El grupo parlamentario, en la reunión previa que tuvimos el día de hoy, ha ratificado la posición que ha mantenido nuestro grupo parlamentario, no de ahora, sino desde hace muchas semanas, acaso meses, si no es que del inicio de esta misma legislatura, de este mismo sexenio. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha dicho con mucha responsabilidad que cada vez que la discusión sea el tema de cómo enfrentar y combatir la inseguridad de este país, ahí vamos a estar con absoluta entereza, dedicación e imaginación para hacer las propuestas que México necesita. Esta coyuntura no ha sido la excepción. Movimiento Ciudadano ha actuado con absoluta responsabilidad en el intento por construir una alternativa que le sirva al Estado mexicano, al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales para poder enfrentar lo que hoy decimos es el problema más complejo y más apremiante del país, que es el de la inseguridad. Lamentablemente, lo que hemos encontrado de parte del gobierno federal, de Morena y de sus aliados, es una absoluta cerrazón para discutir con profesionalismo y entereza un tema que preocupa a las y los mexicanos. Todo el esfuerzo que Movimiento Ciudadano ha hecho por construir una alternativa prácticamente se ha ignorado. Lo que hemos visto en los últimos días no es sino un ejercicio de simulación y que hoy vamos a atestiguar en la discusión que tendremos en el Pleno en unos momentos más. Ustedes lo pudieron ver el día de ayer en las comisiones de este Senado de la República. Frente a las propuestas que hizo Movimiento Ciudadano, lo único que hubo fue cerrazón frente a la posibilidad de construir o de reconstruir un dictamen que le urge, por cierto, a este país. Quiero decirlo de manera muy sucinta. Lo que Movimiento Ciudadano ha puesto por delante en toda esta discusión es la necesidad de mejorar los instrumentos legales para atender el tema de la inseguridad pública y frenar con ello la estrategia de militarización en la que se ha sentado todo el esfuerzo de seguridad pública de este gobierno y que ha dado resultados francamente desastrosos. Hoy estamos en el sexenio más violento de la historia moderna de México y claramente la estrategia de seguridad pública ha fracasado. Y ha fracasado porque durante los últimos años, 3 años y medio, el gobierno federal ha ignorado por completo todos los instrumentos legales, económicos y políticos que este Senado de la República le ha dado para hacerle frente al tema de la inseguridad. Movimiento Ciudadano fue en esta coyuntura a una mesa técnica para tratar de mejorar de manera sustantiva el dictamen que viene de la Cámara de Diputados. La propuesta de modificación que hizo el día de ayer el grupo parlamentario de Morena es una simple y vil simulación que no enmienda en absoluto las deficiencias de origen que tiene esta minuta. Frente a ello, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano ha hecho un esfuerzo por poner en la mesa de la discusión una alternativa que queremos el día de hoy compartir con ustedes de una manera mucho más didáctica. Para nosotros es fundamental que se entienda y que se razone al respecto por qué nosotros fuimos a una mesa de negociación, a hacer un esfuerzo de construcción con propuestas específicas sobre la mesa. Y esas propuestas
las queremos compartir con ustedes el día de hoy, porque nos parece fundamental que el pueblo de México entienda con muchísima claridad dónde están esas diferencias. Eso es lo que anima el día de hoy la posición de Movimiento Ciudadano. Frente a la simulación, frente a una propuesta que no atiende frontalmente el problema de la inseguridad y que profundiza la militarización, nosotros hemos dicho, no cuenten con nosotros. Cuando lo que quieran sea discutir con seriedad, con imaginación y con compromiso el problema de la inseguridad, allí estaremos siempre presentes. Pero para ello quiero darle el uso de la palabra al senador Noé Castañón, justamente para que explique qué fue lo que Movimiento Ciudadano puso en esa mesa de discusión y que hoy es ignorado por el gobierno y por su mayoría. Adelante, senador. Gracias, coordinador. Trataré de ser muy didáctico en la exposición de los puntos irreductibles que Movimiento Ciudadano plantea. Establecemos las definiciones de los criterios de convencionalidad para el ejercicio de la facultad presidencial de hacer uso de las Fuerzas Armadas, es decir, que sean de manera extraordinaria, subordinadas, complementarias, reguladas y fiscalizadas. Se propone también un plan estratégico de transición policial que detallará las acciones para asegurar un retiro gradual con recursos suficientes para que las autoridades de las entidades federativas y municipales realicen las funciones en materia de seguridad pública. Se propone elaborar y remitir al Senado las modificaciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con mecanismos de participación ciudadana y se sustentarán con estudios, diagnósticos e investigaciones para el diseño de las políticas públicas. Queremos que sea una obligación presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública un programa de formación de las instituciones policiales basado en el modelo nacional de policía y de justicia cívica. Planteamos el establecimiento de fondos especiales para la seguridad pública, incluyendo en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación desde ya y por los 10 siguientes años, que cada entidad federativa destine el 4% del Fondo General de Participaciones y que así también se consolide el modelo nacional de policía y justicia cívica por los ayuntamientos destinando un 50% del Fondo de Fortalecimiento Municipal. Proponemos que cada una de las cámaras del Congreso establezcan una comisión especial de seguimiento a la ejecución de esta propuesta, convocando asimismo a la integración de un observatorio ciudadano para ayudar a dar cumplimiento al programa por el retiro paulatino de la Fuerza Armada Permanente. Así planteamos un sí, frente a la propuesta que la mayoría irresponsablemente presentó. Pues creemos, y como lo dijo mi coordinador parlamentario, primero es una simulación porque no atienda al fondo del problema. Segundo, los controles parlamentarios son insuficientes y evaden la posibilidad de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Y tercero, siguen ignorando las necesidades de las instituciones de seguridad pública locales, que deberían de ser el eje rector de una nueva política de seguridad. Así pues, Movimiento Ciudadano está atento al día que nos convoquen con seriedad a discutir la estrategia de seguridad pública, a combatir de frente a la impunidad, a construir un verdadero sistema de justicia para el país y a buscar darle respuestas puntuales a la seguridad de las mexicanas y a los mexicanos. Ahí estará nuevamente Movimiento Ciudadano. Muy bien, Noé. Muy bien. Preguntarles a alguno de nuestros compañeros de los medios si gusta hacer alguna pregunta.
Gerardo Segura, de Azteca Noticias, les pregunta. Para empezar, quisiera pedir su opinión sobre cómo califican el cambio de postura de los senadores del PRI, que antes estaban en contra y ahora pues está la bancada dividida y parece que pues no se sabe, pero pues ya van a votar algunos a favor de este dictamen. Si siguen considerando que es una estrategia de seguridad fallida en un estado fallido, porque ayer escuchamos al senador Delgado que hablaba al respecto de un estado fallido, ¿siguen considerándolo así? Sí, quiero, antes de contestar la pregunta que nos hacen, agradecer al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, a todas y todos los senadores, siempre su disposición, su generosidad y su entereza para entrar en una discusión que es vital para la vida pública de México, particularmente a nuestro coordinador nacional, al senador Dante Delgado. Esta es una posición firme y responsable de Movimiento Ciudadano y es importante comunicarlo en esos términos. Nosotros hemos sostenido que la estrategia de seguridad del gobierno federal fracasó, que no ha dado los resultados esperados y ahí están todos los datos que así lo acreditan. Por eso hemos dicho, lo responsable, primero, es señalarlo, segundo, reconocerlo y tercero, todo lo que hemos hecho es hacer propuestas para que se modifique de raíz la estrategia de seguridad y le podamos responder a las mexicanas y a los mexicanos. Lo que hoy nos queda claro es que el gobierno federal, particularmente el titular del Ejecutivo, ni quiere, ni entiende, ni tiene ganas de enmendar la estrategia de seguridad. Y nos parece que eso es verdaderamente trágico. Ahí está la historia de nuestro comportamiento parlamentario. En la reforma del 2019 le dimos al gobierno todos los instrumentos que solicitó para hacer su trabajo. Y lo que ha hecho es incumplirle a las y los mexicanos. En ese momento, en el 2019, prácticamente todas las fuerzas políticas le dimos esos instrumentos. Por eso es que si el día de hoy alguna fuerza política decide cambiar su posición, pues tendrán que explicarlo ellos de manera muy puntual. Lo que yo quiero resaltar es, Movimiento Ciudadano ha mantenido la misma posición desde que empezamos esta discusión, porque estamos plenamente convencidos que la única alternativa para enfrentar el problema de la inseguridad es fortaleciendo a las instituciones civiles de seguridad, a las policías municipales y a las policías estatales y, por supuesto, fortaleciendo a la Guardia Nacional en tanto institución de carácter civil. Si hoy las Fuerzas Armadas siguen jugando un papel fundamental de manera complementaria para enfrentar el tema de la inseguridad, es justamente por la incapacidad del poder civil para hacer los esfuerzos correspondientes y para que las Fuerzas Armadas dejen de ser necesarias. Por eso Movimiento Ciudadano ha insistido, no podemos darle un cheque en blanco a nadie cuando lo que hay son 3 años y medio o 4 años de incumplimiento. Una última cuestión, si ustedes me lo permiten. Se habla mucho de la división de poderes, pero pues aquí nos damos cuenta de que al parecer esto no existe. Seguimos viendo al secretario de Gobernación aquí en el Senado, pues tratando de comprar votos o adquirir votos o tratar de conseguir los votos, por decir lo menos fuerte. ¿Qué opinión les merece esta postura? Yo soy de los que piensa, y respeto si hay una opinión encontrada en el propio grupo parlamentario, que el gobierno tiene la obligación, a través del secretario de Gobernación, de argumentar públicamente a favor o en contra de un proyecto de ley, más cuando se trata de un proyecto de esta naturaleza. Es más, diría yo, es su labor hacerlo, tratar de, en el debate público, abierto, en la confrontación de ideas, convencer, persuadir. Lo que no se vale bajo ninguna circunstancia es utilizar los instrumentos del gobierno, los instrumentos del poder, los instrumentos del Estado mexicano para doblar a cualquier legislador. Eso es inaceptable en un país de carácter democrático. Bienvenido el debate público, bienvenida la confrontación de ideas. Ahí Movimiento Ciudadano se declara
listo para ir a este debate abierto, un proceso de deliberación amplia, pero lo que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia es el chantaje, el amago y las presiones. Eso no se vale, es simple y sencillamente inaceptable. Gracias. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Buenos días a todas, a todos. Preguntarle, coordinador, ¿cómo queda entonces el bloque de contención de comprobarse pues esta postura que asumirían varios legisladores del PRI, incluso también del PRD? Y número dos, ¿alguno de ustedes presentes han recibido presiones por parte del gobierno? Otros compañeros de oposición, el PAN, han dicho que sí los han presionado, que los han amenazado con investigar a sus familias, sus finanzas. Preguntarles si alguno de ustedes, integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano, ha recibido este tipo de presiones para aprobar esta reforma, por supuesto. Empiezo por la primera parte de la pregunta. Nosotros nos vamos a hacer responsables de nuestros votos, de nuestros argumentos y de nuestro comportamiento. El resto de las oposiciones tendrá que hacer lo propio. No quisiéramos adelantar vísperas al respecto. Es una decisión trascendental y lo que nosotros hemos dicho es que no tenga duda México de que Movimiento Ciudadano va a estar a la altura de las circunstancias. Segundo, todos los días desde el púlpito presidencial se estigmatiza a quienes pensamos diferente. Ya de entrada es una presión que se está tratando de ejercer sobre la conciencia y sobre la libertad de las senadoras y senadores de todos los partidos políticos, incluidos por supuesto desde Movimiento Ciudadano. Lo que yo puedo decirles con todas sus letras es que a pesar de todos estos anuncios, presiones, declaraciones, el grupo parlamentario está firme y resuelto a votar en contra esta minuta que no favorece nada a enfrentar el problema de la inseguridad en México, pase lo que pase. Queremos mantener la misma posición, mantenerla vertical, mantener la posición de congruencia que ha tenido Movimiento Ciudadano en toda esta discusión, porque lo que hay en Movimiento Ciudadano es particularmente la convicción de que estamos haciendo lo correcto, de que hay que empujar con seriedad el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad y que modificar, como se estaría haciendo, el equilibrio entre el poder civil y el poder militar puede ser de alto riesgo para la República. Nosotros nos declaramos demócratas y republicanos y lo vamos a demostrar en la votación próximamente. ¿Podría decir que el bloque de contención está viviendo sus últimos días o que está en agonía, está agonizando? No quisiera yo adelantar ninguna conclusión. Vamos esperando a que el día de hoy termine, que cada quien se haga responsable de su comportamiento. Lo que yo sí reitero es la posición que ha esgrimido Movimiento Ciudadano desde sus orígenes. El bloque de contención ha servido hasta este momento para frenar las iniciativas perjudiciales y las ocurrencias del Ejecutivo Federal. Cuando se trate de eso, van a contar con Movimiento Ciudadano. Si alguien decide cambiar de opinión, pues ese es problema de ellos. Gracias. Mayolo López, Grupo Reforma. Gracias, buen día. Clemente, para cómo están las cosas, MC puede hacer un exhorto a los priistas para que no se rajen y no se echen para atrás y voten en contra. Pues en la práctica lo hemos hecho durante toda esta discusión. Lo que nosotros hemos puesto por delante son las razones y los argumentos, tratando de explicar por qué una reforma de esta naturaleza termina siendo nociva para la República, para la vida democrática y sobre todo infructuosa para enfrentar el tema de la inseguridad. Por supuesto que nosotros hacemos un llamado a todas las senadoras y los senadores a que voten en conciencia, pero sobre todo a que voten entendiendo la trascendencia que tiene una decisión de este tipo. No nos vamos a dirigir a nadie, lo repito, nosotros nos hacemos cargo de nuestro comportamiento, de nuestros votos y de nuestras acciones. Si alguien
va a guardar un silencio culposo. Si alguien va a cambiar de opinión, pues tendrán su momento para poder explicarlo. Una última cuestión. El secretario de Gobernación se acaba de entrevistar con la bancada de Morena. ¿Qué refleja esto? ¿Cómo ven esto? No nos extraña, el secretario de Gobernación ha estado, por lo que entendemos, al pendiente de todo este proceso, trabajando, supongo, con su bancada. A nosotros nos parece hasta cierto punto natural que la bancada y el gobierno tengan una relación fluida. Insisto, en lo que no estamos de acuerdo y no podríamos justificar jamás es que haya un intento de chantaje, de presión, de intervención para doblar o modificar la opinión de cualquier legislador. ¿En dónde perciben estos intentos? Pues entiendo que ha habido señalamientos y denuncias de varias senadoras y senadores de los distintos grupos parlamentarios. Nosotros lo que hemos dicho es que no importa ni las presiones, ni las ofensas, ni las declaraciones, Movimiento Ciudadano está resuelto a mantener la misma posición. ¿Pero ustedes no los han presionado? Nadie. Creo que hemos sido nosotros muy claros desde el principio de cuál es nuestra posición y creo que se entiende en los distintos grupos parlamentarios y espero que así lo entienda el gobierno, que nosotros no estamos a la venta, ni vamos a ser cómplices, ni mucho menos vamos a conceder algo en lo que no estamos de acuerdo. Luis Méndez, de Canal 11. Sí, justo un poco ahí ya Claudia se la lanzó, coordinador, que dijera puntualmente. Otra vez, por favor. Gracias, coordinador. Justo Claudia se la lanzó un poco, pero que dijera puntualmente si ustedes, alguno de los integrantes de su bancada, han sido chantajeados, amenazados o de alguna manera se les ha pedido votar a favor. Si pudiera contestar sí o no. No. Ok. La siguiente pregunta, coordinador, es, en el contexto de la balacera que se dio en Zapopan, Jalisco, un estado que ustedes gobiernan, ¿cuál sería ahí la alternativa ante esta realidad eminente que se está viviendo en algunos estados y que específicamente es en uno de los estados en donde ustedes gobiernan, en donde fue la Sedena la primera respondiente ante este ataque? ¿Cuál sería ahí la alternativa que ustedes ven? Gracias por la pregunta. Efectivamente, celebramos que la Sedena haya reaccionado de manera inmediata. Esto es producto justo de la coordinación que existe entre los distintos órdenes de gobierno, quiero decirlo puntualmente, entre el gobierno de Jalisco y entre los gobiernos municipales. Celebramos la respuesta inmediata de la Sedena y al mismo tiempo creo que vale la pena hacer la pregunta, no para ese tema, sino en el resto de las situaciones de emergencia que vive el país. A nosotros lo que nos gustaría ver es que la respuesta inmediata provenga de la Guardia Nacional. Nosotros hemos insistido en que quien debería atender esas situaciones de emergencia, y para eso se hizo la reforma constitucional, para eso se dieron todos los elementos, es para que la Guardia Nacional, igual en este esquema de coordinación, tenga una respuesta inmediata. Efectivamente, lo que tenemos que hacer, y esa es la posición de Movimiento Ciudadano, es un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad. En tanto sigamos en la misma posición, es decir, se ignore por completo el fortalecimiento de las fuerzas civiles de seguridad, vamos a seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas. Adelante. Deseo hacer una precisión frente a la pregunta que hicieron. Claro que ha habido presiones, no se tiene que compartir con todos, pero ha habido una intervención excesiva y abusiva del secretario de Gobernación y de los secretarios, particularmente del de la Defensa Nacional. Y precisamente por ello se habla de que van a poder lograr quebrar al bloque de contención. El bloque de contención tendrá posibilidades de éxito futuro en la medida en que cada bancada se haga responsable de sus votos. Y yo celebro
que nuestro coordinador parlamentario y nuestras compañeras y compañeros senadores hayamos tomado la determinación de actuar en congruencia. Movimiento Ciudadano es la fuerza electoral que con su representación en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados ha actuado en congruencia y lo vamos a seguir haciendo. Si otras fuerzas aceptan las presiones internas o externas, será su responsabilidad. Aquí estamos en un ejercicio de congruencia y precisamente por ello, por la congruencia, pasamos al Pleno, si no tienen inconveniente, para acreditar nuestra asistencia y en su momento para que ustedes vean el sentido de nuestro voto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, senadoras, senadores. Gracias, buenos días.